La niebla volvió a envolver la villa como un animal paciente. Después de aquella noche, Elena dejó de medir el tiempo. Las horas parecían deslizarse unas dentro de otras, como páginas que alguien pasa demasiado rápido. La casa ya no era solo su hogar, era un escenario que el libro conocía mejor que ella misma. Durante días evitó abrir el manuscrito, lo guardó bajo llave dentro de un arcón antiguo, cubierto por mantas y herramientas de restauración. Sin embargo, aún cerrado, el libro parecía respirar. A veces el arcón crujía levemente, otras Elena juraría escuchar el roce de hojas moviéndose en su interior. La ausencia de Lucía pesaba como una piedra en el pecho. Nadie en el pueblo recordaba haberla visto salir. El rector de la universidad dijo que jamás había recibido una solicitud de vacaciones. Era como si hubiese desaparecido no solo físicamente, sino también de la memoria colectiva. Gabriel, en cambio, seguía apareciendo cada pocos días, más delgado, más nervioso, con ojeras profundas. «No puedes ignorarlo para siempre», dijo una tarde. «El libro no acepta el silencio, necesita avanzar». «¿Y qué se supone que debo hacer?», respondió Elena agotada. «¿Leer hasta desaparecer?». Gabriel bajó la mirada. «Quizás haya una forma de cerrarlo, pero nunca he encontrado pruebas». Aquella noche Elena soñó con una biblioteca interminable, estanterías que se perdían en la oscuridad. Cada libro tenía la misma encuadernación negra. Al abrir uno vio su propio taller, al abrir otro la plaza del pueblo, en otro más vio a Lucía caminando entre sombras, llamándola sin voz. Despertó sudando, con una certeza inquietante. El libro no estaba en el arcón. Lo encontró abierto sobre la mesa y había nuevas páginas escritas. El manuscrito ya no narraba solo el presente, relataba recuerdos íntimos de Elena, conversaciones con su abuelo, el día que decidió abandonar la ciudad para vivir en la villa, incluso pensamientos que jamás había pronunciado en voz alta. Había también fragmentos sobre otros lectores, un tal Sebastián, monje del siglo XVI, que intentó quemar el libro y terminó escribiendo una confesión interminable, una mujer llamada Isabel, en el siglo XIX, que desapareció dejando tras de sí un diario lleno de páginas arrancadas, un bibliotecario sin nombre que enloqueció intentando catalogarlo. Cada historia terminaba igual, con una frase abrupta, incompleta. Elena comenzó a comprender algo terrible. El libro no se cerraba porque sus historias nunca terminaban de verdad. Los lectores quedaban suspendidos, atrapados en algún lugar entre la tinta y el silencio. Decidida a encontrar respuestas, Elena y Gabriel visitaron la iglesia vieja del pueblo. Allí vivía el padre Ramiro, un sacerdote anciano que conservaba archivos parroquiales olvidados. «El libro del umbral», murmuró al escuchar el nombre. «Pensé que era solo un cuento para asustar niños». Rebuscó entre documentos amarillentos hasta encontrar una carta fechada en 1683. En ella se hablaba de un volumen condenado que había llegado al valle y traído desgracias, desapariciones, incendios inexplicables, personas que afirmaban escuchar voces desde las páginas. «Dice aquí», continuó Ramiro, «que el libro no crea historias, las roba, necesita un lector para vivir fuera del tiempo». Gabriel tragó saliva. «¿Y cómo se destruye?». El sacerdote negó con la cabeza. «No se destruye, se sustituye».
Elena frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Ramiro cerró la carta lentamente. Alguien debe ocupar su lugar en la historia. Alguien que acepte convertirse en el guardián. El silencio cayó sobre los tres como una sentencia. Esa noche una tormenta sacudió la villa. El viento golpeaba las ventanas y la electricidad fallaba intermitentemente. Elena se sentó frente al libro, resignada. Las páginas se movieron solas hasta una sección en blanco. Elena tomó una pluma. Si debía convertirse en guardiana, quizá podía cambiar el destino. Empezó a escribir su propia versión de la historia. Describió la llegada del libro, sus miedos, pero también su determinación de romper el ciclo. Mientras escribía, la tinta parecía absorberse demasiado rápido, como si alguien del otro lado la leyera con urgencia. De pronto escuchó voces. No venían de fuera, sino del mismo libro. Eran susurros superpuestos. Lucía, Gabriel, personas desconocidas, voces que pedían ser recordadas. Elena levantó la vista y vio que las sombras de la habitación se estiraban hasta formar figuras humanas. No eran completamente sólidas, pero tampoco ilusiones. Observaban en silencio. Una de ellas avanzó. Era Lucía. «No dejes que te escriba», dijo con voz quebrada. «Escríbelo tú a él». La figura se desvaneció. Elena comprendió entonces que el libro no era todopoderoso. Dependía de lo que el lector creyera posible. Entonces decidió arriesgarlo todo. Comenzó a redactar un final en el libro que quedaba cerrado para siempre. Escribió que sus páginas se volvían blancas, que sus historias eran liberadas, que los antiguos lectores regresaban a la memoria del mundo. Cada palabra costaba esfuerzo, como si luchara contra una corriente invisible. El manuscrito tembló, las luces se apagaron, un golpe resonó en la puerta. Elena no se movió. Otro golpe más fuerte. El libro escribió solo una línea nueva. Si no abres, alguien más sufrirá tu lugar. Ella apretó la pluma. Entonces oyó la voz de Tomás, el cartero, al otro lado. «Elena, traigo otro paquete». El terror la atravesó. El ciclo estaba comenzando de nuevo. Con un impulso desesperado escribió una última frase y el libro entendió que había encontrado a su último lector. El manuscrito se cerró de golpe. La casa quedó en silencio. Cuando Elena abrió los ojos, el libro estaba inmóvil, sin susurros, sin movimientos. Tomás seguía llamando a la puerta. Ella no respondió. Pasaron semanas. El libro parecía cerrado, pero Elena sentía que algo había cambiado. Los habitantes del pueblo comenzaron a recordar a Lucía. Su nombre volvió a aparecer en registros y fotografías antiguas. Gabriel sonreía por primera vez en meses. Sin embargo, Elena sabía que no todo estaba resuelto. Una noche, mientras ordenaba el taller, encontró algo que no recordaba haber escrito, un cuaderno nuevo de tapas oscuras. Al abrirlo, vio páginas en blanco, excepto la primera, una frase escrita con tinta fresca. Todo final necesita un narrador. Elena cerró el cuaderno lentamente. Comprendió que no había destruido el libro, lo había convertido. Ahora la historia dependía de ella. Los meses pasaron y Elena empezó a escribir relatos cortos para mantenerse cuerda, historias de misterio, de viajeros perdidos, de casas cubiertas de niebla. Cada vez que terminaba uno, una sensación extraña la invadía, como si alguien estuviera escuchando al otro lado del papel. Una tarde recibió una carta sin remitente. Dentro había
una sola línea. Lo estás haciendo bien. Sigue escribiendo. No había firma, pero Elena supo quién la había enviado, o quizá el qué. Años después, la villa volvió a los mapas. Turistas curiosos visitaban sus calles antiguas. Algunos hablaban de una escritora solitaria que nunca concedía entrevistas y que vivía rodeada de libros. Decían que sus relatos eran tan realistas que parecían vivos, que al leerlos se tenía la sensación de que alguien observaba desde las páginas, y muy de vez en cuando el cartero del pueblo entregaba un paquete sin remitente a algún recién llegado. Un cuaderno oscuro, sin título, esperando ser abierto, porque algunas historias no terminan nunca, solo cambian de narrador.